¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, ¿cómo van con la realización de Beto? Espero que ya hayan avanzado. En el video anterior terminamos todo el cuerpo, pero pues nos hacían falta muchos detalles: el pelito, las orejas, los ojitos, la nariz, este detallito que lleva aquí debajo de su camisa, en fin, espero que ya hayan terminado, porque en este tutorial vamos a realizar aún más detalles. Yo hubiera querido que termináramos en este video. No fue posible, nos vamos a ir a un cuarto video, pero como siempre les digo, a veces me dicen, es que habla mucho. La verdad es que eso no va a cambiar. Yo hago los videos para que todo mundo lo entienda. Si tú sabes hacer los puntos básicos para realizar el crochet, que son el anillo mágico, cadenas, punto bajo, medio punto alto, son los puntos básicos, punto deslizado, punto alto, son los que normalmente aquí hacemos. Cuando se hace algo difícil, complicado, diferente, yo se los muestro paso a paso en el canal. Así es que mi objetivo es que toda persona que se proponga realizar nuestros tutoriales lo puedan hacer, siempre y cuando tengan los conocimientos básicos. Así es que no importa que nos vayamos a 10 tutoriales, yo me voy a ir despacito llevándolas de la mano para realizar nuestros proyectos. Muy bien. Pues antes de continuar con el tutorial, como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban. La suscripción es gratuita. Nos ayudan mucho suscribiéndose. Hay videos que tienen muchas vistas. Si cada una de esas personas se suscribiera, créanme que estaría yo en el cielo con mi canal. Y pues es una forma de apoyarnos. Así es que si están realizando los tutoriales, ay, por favor suscríbanse. No les toma más que un segundito tocar el botoncito que dice suscribirse, y eso es todo. Es un gran apoyo. Un poquito más abajo de la pantalla van a ver el icono de una manita arriba. Tóquenlo también, y es otra forma de apoyarnos. Así es que se los pido, por favor, suscríbanse y den like. Y también, si quieren formar parte de los miembros del canal, junto al botón o muy cerca del botón que dice suscribirse, está otro botón que dice unirse. Tóquenlo, vean los beneficios que se les ofrece, y si quieren formar parte de los miembros del canal, serán muy bienvenidos, como ya lo son en este momento. Permítanme un segundo ver la lista. Serían Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Miriam Avelar y Vilma Cabrera Herrera. Les agradezco mucho a ellas el apoyo que brindan al canal al volverse miembros. Pues sin más por el momento, vamos a comenzar con el tutorial de Beto. Beli ya no va a estar solita, ya va a tener a su Beto con ella. Amigas, nos hace falta un pequeño detalle para finalizar la ropa de Beto. Lo tengo de cabeza, miren, aquí están sus piecitos. Lo que haremos es, vamos a tomar cualquier punto de aquí. Si recuerdan, aquí trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros. Pueden tomar cualquier punto, en el que quieran ustedes es igual. Y vamos a entrar de esta manera, ¿vieron? En cualquiera de los puntos. Toman ahora hebra de color naranja y la vamos a introducir de esta forma. Ahí está. Muy bien. Vamos, me voy a acomodar más bien, y aquí voy a hacer una cadena. Ahí está. Y en este mismo punto voy a comenzar haciendo puntos bajos. Así estaría, un punto bajo. Me voy al siguiente bucle y aquí también voy a realizar un punto bajo. Y voy a hacer esto hasta finalizar toda la vuelta. Miren, amigas, así es como habremos finalizado la vuelta. Lo que haremos ahora es entrar en el primer punto y hacemos aquí un punto deslizado. Levantamos con una cadena y vamos a hacer otras 2 vueltas más, en las que haremos un punto en cada uno de los puntos que nos quedaron aquí libres. Aquí, justo donde hicimos el punto deslizado, vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Así.
Y así hasta finalizar la vuelta. Cuando hayamos finalizado esta vuelta, nuevamente hacemos un punto deslizado, levantamos con una cadena y hacemos una vuelta más. Cuando hayamos terminado esa segunda vuelta, vamos a hacer punto deslizado como al final de todas las vueltas, cadena para fijar y van a dejar hebra lo suficientemente larga para perder por aquí atrás. Así nos habrá quedado la camisita de Beto. Se ve genial, genial, genial. Vamos a continuar con más detalles. Vamos a comenzar haciendo la naricita con hebra de color carne. En la vuelta número 1 vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y vueltas 4, 5 y 6, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 18 puntos. Una vez que hayan finalizado, simplemente cortan la hebra y aprietan bien fuerte el último punto. Cortan la hebra lo suficiente para coser la naricita a la carita de Beto y van a rellenar, pero solo un poquito. No lo rellenen por completo. El hecho de rellenar un poquitito nos va a ayudar que al momento de coser nos va a facilitar el acomodo, Y miren, vean cómo aquí termina el cuellito de la camisa de Beto. Vamos a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más o menos a la altura de la vuelta número 10, a partir de donde ven ustedes que termina el cuellito de Beto. Más o menos ahí será la referencia para colocar la naricita. Colóquenla bien centradita, amigas, bien centradita con respecto al cuello de Beto, para que se vea bien linda, bien centradita aquí. Una vez que ya estén seguras dónde va a ir, colocamos un alfiler para que se sostenga mientras nosotros comenzamos a coser. Voy a colocar a mi Beto de esta forma, colóquenlo como se les facilite a ustedes más. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, vean. Voy a entrar a la cabecita, aquí muy cerquitita de donde está la nariz. Y voy a recorrerme un puntito, 2 puntitos. Aquí no hay que recorrernos mucho porque está el relleno y no queremos que se salga. Entonces vamos a entrar de esta forma en el siguiente punto. Muy bien. Cada vez que hagan una puntadita, verifiquen que la nariz les está quedando tal y como ustedes quieran. Me recorro un puntito, salgo de esta forma y voy a entrar nuevamente a la naricita, vean, de la manera en que están viendo en la imagen. Ahí está. Con mucha paciencia, amigas, con mucha paciencia. A mí antes no me gustaba coser, pero a mí ya me gusta, la verdad. Repito, cada vez que hagan una puntadita, verifiquen que la naricita esté bien colocadita, para que la vayan acomodando si es que se va yendo chueca. Y miren, vamos a seguir haciendo esto. Aquí voy a entrar por detrás de la naricita. Voy a verificar que me esté quedando como yo quiero. Perfecto, va muy bien. Miren, cuando ya les falte poco para terminar de coser la naricita, vamos a aprovechar para rellenar lo que nos falta. Ya ven que no la rellenamos bien, pero la nariz debe de quedar perfectamente rellena, que quede bien durita, amigas. Entonces rellenen todo lo que haga falta y terminan de coser. Cuando hayan finalizado, hacen un nudo y pierden para cualquier parte de la cabecita. Muy bien, vamos a hacer las orejas. Con hebra de color carne yo ya hice un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1. Aquí voy a hacer una cadena, giro la labor y en la vuelta número 2 voy a realizar 6 aumentos. Estaría terminando esta vuelta número 2 con 12 puntos bajos. Aquí va un punto bajo y en ese mismo punto hago uno más y voy a hacer esto hasta finalizar la vuelta. Una vez que hayamos finalizado, amigas, al principio dejé la hebra un poquito, bueno, creo que la dejé demasiado larga. La dejan un poquito larga para que puedan ensartar sin problema su aguja lanera. Muy bien,
Voy a cortar ya esta hebra, son solo 2 vueltas para realizar la naricita, y con esta hebra que corté voy a coser la orejita a la cabeza de Beto. La orejita debe de ir aproximadamente a la misma altura de la naricita, vean. Aquí me quedó como que una vuelta más arriba, no pasa nada, eso está bien, pero sí que no les quede muy arriba o muy abajo. Más o menos tomen como referencia la nariz y allí la van a colocar. Si les queda un punto arriba o un punto abajo, está bien, es parte de lo mismo. Y vamos a empezar aquí a contar los puntos para ver en qué parte vamos a colocar esa oreja. Van a contar 15 puntos. En el punto número 15, ahí es donde la van a coser. Muy bien, miren. Debe de quedar más o menos a la mitad del cuerpo. Si ponen lateralmente a Beto, la orejita debe de quedar a la mitad, como a la altura del bracito más o menos. Vamos aquí a coser la otra oreja, que nos debe de quedar a la misma altura de la oreja de la primera que hicimos. Voy a poner como referencia ese alfiler para poder contar mis puntos. Si se acuerdan, habíamos dicho que teníamos que contar 15 puntos. Aquí los voy contando y debe de ser a la altura más o menos del como les digo, del bracito de Beto. Si ustedes ponen lateralmente el cuerpo, miren, ahí está. Más o menos esas son las referencias, amigas. Entonces ya tenemos colocada la primera, la segunda nos tiene que quedar a la misma altura. Esta marca verde es para que me quede a la misma altura de la primera oreja. A esa altura es donde yo voy a colocar mi orejita para poderla coser. Sí sabemos que coser a veces es un poco engorroso, pero como les digo, al principio cuando yo empecé a hacer amigurumis, no me gustaba coser, pero yo sinceramente yo ya le tomé el gusto y ya incluso me gusta hacerlo, me relaja hacerlo de hecho. Poco a poco nos vamos acostumbrando. De todas maneras, en todas las actividades que hacemos en la vida hay cosas que no nos gusta, pero las tenemos que hacer. Muy bien, miren, ahí donde tenía mi marca voy a entrar y me voy a recorrer al puntito de abajo, de la vuelta de abajo, vean. Aquí anda como que no quiere, ¿verdad? Aquí, al puntito de abajo, ahí está, amigas, vean. Muy bien. Voy a atravesar la orejita y voy a ajustar aquí mi hebrita. Vuelvo a recorrerme un poquitín en la oreja. Voy a entrar otra vez recorriéndome un poquitito. Aquí yo ya voy a quitar la marca. Y aquí mismo donde salí voy a entrar y salgo en el punto de abajo, de la vuelta de abajo, vean. Ahí está. Voy a atravesar nuevamente la orejita de adelante hacia atrás. Ahí está, y otra vez de atrás hacia adelante. Ahí sí, así va a ir quedando, amigas. Muy bien. Voy a entrar en el último punto donde salí, en ese mismo punto voy a volver a entrar, miren aquí. Y me voy a recorrer a la vuelta de abajo. Como la oreja es pequeña, tratemos de no hacer puntadas muy grandes para que no se noten. Ahí está. Una vez más entro a la orejita de adelante hacia atrás y luego de atrás hacia adelante. Vamos a hacer el mismo procedimiento hasta llegar a la parte baja de la oreja. Antes de terminar de coser, verifiquen que esa oreja les quede a la misma altura de la anterior. Tiene que quedarles a la misma altura, así es que verifiquen que esté perfectamente ubicada, vean. Aquí me falta una vueltecita. Aquí me falta todavía dar una puntadita, para que las dos queden a la misma altura. Ahí está. ¿Vieron? Me voy a ir hacia atrás, atravesando la orejita, esta parte baja de la orejita, me voy a ir hacia atrás. Ahí está, amigas. ¿Ya se suscribieron? Por favor, no olviden suscribirse. Apóyenos a todas las creadoras de contenido de crochet, que créanme que hacemos un gran esfuerzo para ustedes. Muy bien, aquí de donde salí, del puntito donde salí, miren, voy a entrar y voy a salir muy cerquita de la primera hebra por el anillo mágico, en la hebra que me quedó allí larga. Ay, lo más cerquita que pueda voy a salir.
y ya habrá quedado mi orejita lista. Antes de rematar, antes de hacer un nudo, antes de terminar, verifiquen que haya quedado bien a la misma altura. Y si es así, ya pueden ahorita rematar. Miren, primero voy a hacer aquí, voy a ensartar más bien la aguja con la primera hebra que dejé larga. Ahí está. Muy bien, ahora sí lanzarte a la primera. Y de aquí donde salí voy a volver a entrar y voy a perder hacia cualquier parte de la cabecita de Beto. Ahí está. Déjenme jalar la hebrita. Ahí está. Y cortamos la hebrita. Entonces ya hicimos la nariz, ya hicimos las orejitas, ya avanzamos muy bien. Vamos a continuar ahora realizando el cabellito. Amigas, para realizar el cabello vamos a tomar hebra de color café oscuro y vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta 2. 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 11, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Vuelta 12, 10 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos bajos. Vuelta 13, 11 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 78 puntos bajos. Y de las vueltas 14 a la 21 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 21 con 78 puntos. Una vez que hayan finalizado, lo que van a hacer es lo siguiente: una cadena y giramos la labor. Y de este lado, que es el revés de la peluquita, vamos a realizar 10 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4. Mientras realizo los 10 puntos bajos, quiero invitarlas nuevamente a que se suscriban y den like, por favor. Apóyennos con eso. A ustedes les lleva solo un segundito poner su dedito donde dice suscribirse, un segundo donde dice like, donde está la manita arriba, y a nosotros nos ayudan de una manera que no se pueden ustedes imaginar. Aquí ya terminé los 10 puntos, hago cadena, giro la labor y voy a comenzar haciendo una disminución. En el primer punto no trabajo, me voy hasta el siguiente haciendo un punto bajo y después realizaremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a hacer nuevamente una disminución. En el siguiente punto no voy a trabajar, me voy hasta el que sigue y aquí hacemos un punto bajo. Aquí hacemos cadena, giramos la labor y en la siguiente vuelta vamos a realizar 8 puntos bajos. Son los 8 puntos que nos quedaron en la vuelta anterior. Amigas, como siempre se los digo, apoyen a todas las crocheteras.
Créanme que cada uno de los canales de crochet, de amigurumis, todas hacemos un gran esfuerzo, muchísimo trabajo para poder presentarles a ustedes los proyectos de manera gratuita. Así es que apóyennos a todas dándonos un like y suscribiéndose en todos los canales, por favor. Ya hice los 8 puntos bajos, hago cadena, giramos la labor y aquí vamos a comenzar otra vez haciendo una disminución. Me salto un punto y en el que sigue hago un punto bajo y después vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Nos saltamos el siguiente punto y hasta el punto final vamos a hacer uno más, o sea, estaríamos aquí haciendo una disminución. Cadena, giramos la labor y en esta vuelta hacemos 6 puntos bajos. Ya los realicé esos 6 puntos, voy a hacer cadena, giramos la labor y lo que vamos a hacer aquí es una disminución, 2 puntos bajos, 1, 2 y después otra vez una disminución. Me salto este punto y hasta el que sigue hago mi punto bajo. Cadena, giramos la labor y voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Cadena, giramos la labor y en esta vuelta vamos a hacer 2 disminuciones. Aquí va la primera y aquí va la segunda. Muy bien, cadena, giramos la labor. Aquí voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 1 más. Muy bien, vamos a hacer como siempre una cadena. Giramos la labor y en este punto vamos a hacer una disminución. Me salto un punto y en el que sigue hago un punto bajo. Muy bien, una vez que hayamos hecho esto, hacemos cadena, apretamos bien fuerte y dejamos la hebra cortita. Me voy a posicionar en esta parte de arriba, vean, aquí en el nacimiento del pico que acabamos de hacer. Voy a introducir mi hebra de color café oscuro. Aquí voy a hacer una cadenita y vamos a hacer solo un pequeño terminado a este pico que hicimos. Así tiene una especie de pico veto. En ese mismo punto donde entramos con una cadena, vamos a comenzar haciendo un punto bajo y nos vamos a ir haciendo en todo este contorno del pico puntos bajos. En todo hasta acá y luego hasta acá. Así vamos a hacer puntos bajos. Miren, aquí ya llegué al pico, solo para que vean cómo está quedando. Esto es simplemente para darle una bonita terminación. Del pico nos vamos a ir yendo hacia arriba. Esa hebra que está allí ni la voy a cortar ni la voy a perder, porque al final de cuentas nos va a servir como parte del cabellito que tiene aquí arriba Beto. Entonces nos vamos a ir subiendo de la forma que están viendo, haciendo el pico. Miren, les digo, este cabellito no lo voy a cortar, ahí se queda. Voy a hacer lo mismo hasta llegar hasta aquí arriba. Ya terminé, amigas. Una vez que haya llegado arriba, vean, ya hice todos los puntos en la orilla del pico. Me faltaba aquí uno. Y pues aquí simplemente hacemos una cadenita y cortamos la hebra. Lo que voy a hacer ahora es este cabello que, como les había mencionado, no lo vamos a cortar ni perder. Lo voy a pasar hacia adelante para que nos sirva como un cabellito más de los que vamos a introducir más adelante. Es lo que vamos a hacer a continuación, colocar el cabello. Vamos a tomar hebra del mismo color del cabello y vamos a comenzar a envolver de esta manera nuestros 2 dedos, el dedo índice y el dedo medio. Yo creo que a final de cuentas lo vamos a cortar, pero si ustedes lo cortan más pequeño, puede ser que se les dificulte al momento de colocarlo. Si ustedes no se les dificulta, pueden cortarlo un poquito más pequeño porque lo vamos a acabar cortando. Pero bueno, yo no quiero que les cueste trabajo la colocación.
Miren, van a ir cortando el cabellito de a poco, amigas, ¿eh? De a poco, para que no se vaya a desperdiciar. Obviamente yo corté muy poquitito ahorita, pero no corten demasiado y que al final les vaya a sobrar. Vean aquí en el contorno del anillo mágico, vamos a introducir nuestro crochet, vean. Es como la distancia de un puntito. Tomo mi hebra, que ya la había doblado previamente exactamente a la mitad, y vamos a hacer un nudito como vieron en la imagen. ¿Vieron? Vamos a hacerlo, no se preocupen. Lo que vamos a hacer aquí es saltarnos un punto. Vamos a colocar en un punto sí y en un punto no. Es que si colocamos en todos los puntos, si ustedes quieren, pueden colocar un cabello en cada punto. Yo prefiero que no, porque si no va a quedar, para mi gusto, demasiado cabello. Mejor uno sí y uno no. Uno sí y uno no. Muy bien. Entonces ya doblé mi cabellito a la mitad y miren lo que vamos a hacer. Ya hacemos aquí una especie de nudito para que quede fijo el cabellito. Voy a colocar primero en toda esta vuelta, me voy a saltar un punto y en el que sigue voy a colocar otro cabello. Aquí ya está la primera vuelta. Obviamente conforme vayamos avanzando pues van a ser más cabellitos. Pero miren, en la siguiente vuelta no vamos a colocar cabello. Nos vamos a ir hasta la que sigue. Entonces un punto sí, un punto no, una vuelta sí, una vuelta no. Miren. Ya coloqué en toda la peluquita, en toda. Recuerden, un punto sí, un punto no, una vuelta sí, una no. Quedan espacios muy grandes, vean. Pero yo creo que así está bien, el mismo despeinado va a ayudar que no se note mucho. Pero si ustedes quieren colocar más cabellito, adelante. Es como a ustedes les guste. Yo siento que Beto no tiene tanto cabello, pero esto sí lo dejo a su elección. Yo lo voy a dejar así, ya simplemente le vamos a hacer su cortecito de cabello, vean. No tengan miedo de hacer el corte, solo no lo hagan muy al ras. Vayan cortando de a poquito. Miren, vamos a comenzar con este pico, que es el que nos va a dar la pauta para ir cortando todo el demás cabello. Repito, corten un poquito y si quieren corten un poquito más y un poquito más. No vayan a cortar hasta que ustedes digan, ay, aquí me gusta, y que quede muy abajo y que a la mera hora no les guste. Mejor vamos cortando un poquito, si les gusta eso se bajan otro poquito y así. Muy bien. No tengan miedo, les comentaba, de cortarle el cabello. Beto está muy despeinado, así es que no importa, no tiene que ser un corte perfecto, así como de príncipe de... No, de príncipe de cuento no hay necesidad, amigas, ¿eh? Perdón por aquí la basurita que está cayendo de la misma peluquita, pero pues eso es normal. Y así lo vamos a ir cortando, vean cómo voy cortando de a poquito. Cuando haya finalizado voy a ver si le corto otro poquito. Así es que pues de a poquito, amigas. Muy bien, voy a terminar de recortar y les muestro el resultado final. Miren, amigas, así me gustó a mí. Beto no tiene el pelo tan largo, así me gustó a mí, pero ustedes vayan viendo la imagen del Beto original y lo van poniendo como les guste. Miren, aquí es donde termina la nariz. Vamos a empezar a contar vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí vamos en la 10, 10, 11, 12, 13, 14, aproximadamente entre las vueltas 14 y 15, en la vuelta 15. Ahí va a ser como referencia a la parte alta de la peluquita, donde termina todo lo redondo y empieza el pico, allí va a ir. Vamos a tomar como referencia ahora las orejas, que nos quede a la misma distancia detrás de cada oreja. Y vamos a estar poniendo ya nuestros alfileres. Esto nos va a ayudar a que nos quede bien parejito el pelito, la peluquita, que no se vaya a ir, ay, amiga, que no se vaya a quedar la peluquita chueca, rara. Y miren, así es como quedó. Miren, estos cabellos van a estar saliendo cada rato. Lo que pasa es que soy yo muy ansiosa. Y veo un pelito largo y ya lo quiero cortar. Otro pelito largo y ya lo voy a cortar. Les van a seguir saliendo, Pero miren,
Aquí detrás de la oreja me quedó como un puntito y medio de distancia de la oreja, máximo 2 puntitos. Entonces ya tienen como referencia la parte frontal, la parte lateral. Cuando acomoden de la parte de atrás ya saben que tienen que acomodar bien la peluquita para que no queden burbujas y quede bien colocada en la parte, en toda la cabecita más bien. Aquí donde puse yo mi marquita, vean, ya ensarté mi aguja lanera con hebra de color café, le hice un nudo en la punta y voy a entrar por debajo. Voy a entrar de esta forma y por ahí voy a jalar lo suficiente para que el nudo que le hice a mi hebra se pierda ahí por dentro. Y vamos a empezar a dar puntadas aquí, miren, en la orilla de la peluca. Aquí vamos. Exactamente en el punto siguiente vamos a entrar y de aquí nos vamos a recorrer unos 2, 3 puntitos, unos 4 puntitos máximo, no más. Yo no recomiendo que cosan punto por punto porque se nota demasiado, pero también al momento de coser a donde dé, amigas. No jalen demasiado porque miren cómo se frunce, cómo se ve ahí feo. Aquí vamos a tratar de que se vea lo más natural que nos sea posible. Entonces, no es necesario coser punto por punto, pero tampoco den el jalonzote. Ahí va a quedar bien sostenido sin necesidad sin necesidad de jalar. Y vamos a estar haciendo lo mismo, miren. Aquí ya hice otra puntadita. Ahí está. Lo que haremos a continuación es exactamente en el siguiente puntito voy a entrar. Aquí de donde salí, exactamente en el siguiente, pero aquí sí ya me recorro unos 3 o 4 puntos. Y de esta manera voy a tejer todo el contorno, todo. Llegando aquí me bajo hacia el pico, me vuelvo a subir y así voy a coser toda la peluquita de betún. Ya terminé, miren, cuando hayan terminado, aquí muy cerquita del final, hacemos un nudito bien apretadito, amigas, para que no se vaya a deshacer. Muy bien, vamos a entrar aquí también muy cerca y salimos hacia cualquier parte de la cabeza de Beto. Miren, yo lo voy a perder hacia acá y ahí va a quedar perdida la hebra. Si por algún motivo en algún momento se les atora la aguja lanera, es común que se atore. Bueno, para eso tenemos nuestra super pinza. Si ustedes me siguen también en Cometa Crochet, en Betty Mágica Crochet, es mi otro canal, les recomiendo que vayan y se suscriban allá. Allá muchos de los proyectos los hacemos articulados con alambre, así es que pues las pinzas no nos pueden faltar. Así es como terminamos de coser la peluquita de Beto y como les digo, van a seguir saliendo cabellitos largos. Van a seguir saliendo. Ahorita ya vi varios que seguramente ustedes también. Así es que pues vamos a terminar de hacerle el corte de cabello. Hasta aquí nos quedamos por ahora y más adelante vamos a finalizar.